Señal. Okay. Buenas noches, muchachos. Vamos a dar inicio a esta clase donde se pretende darles a conocer cada una de las subtemáticas que se trabajarán en esta sesión número 9, donde nos piden la ejecución de la investigación. Estamos hablando ya de la tercera unidad de clase. Si bien es cierto, hemos llevado un proceso donde se ha estado trabajando lo que es el diseño metodológico, las variables y todos esos aspectos. Sí me preocupa porque ahorita que estuve revisando una de las tareas, observé que hay una cierta cantidad de páginas donde ya hay personas que han trabajado. Sin embargo, he visto que no todo el mundo está aplicando las normas APA y eso me preocupa porque si no, ustedes no insertan la bibliografía o las fuentes consultadas, pues pierde un poquito de validez la, la investigación como tal o la información no es tan válida. Ahorita que iniciemos, estoy ubicada exactamente en la sesión número 9. Habla de los videos que no sé si alguien accesó para que visualice el video donde se presenta eh, lo que se va a trabajar. Ahorita se los comparto.
Pero en todo caso, él habla, ¿no? Que va a estar pendiente, pero como no es él quien está desarrollando la clase, lógicamente seré yo quien va a estar trabajando con ustedes. Tenemos una lectura donde habla de lo que es la procesamiento y presentación de datos que incluyen el ordenamiento y la tabulación de datos y su clasificación. Esta es la parte teórica. Sí me gustaría determinar, de acuerdo al trabajo que ustedes han hecho, se supone que están en la parte teórica ya, ¿no? Cuando me refiero que están en la parte teórica, me refiero a que ya ustedes han trabajado todo lo que es el marco teórico, pero para poder trabajar el diseño metodológico, ustedes tienen que haber revisado las variables, la hipótesis y todo esto. Y van a trabajar también la muestra, la población y todos estos aspectos. Cuando se habla de muestra, es que se supone que ustedes aplicaron o van a aplicar, en todo caso tiene que ser en esta semana, algunos instrumentos que les van a servir para recopilar información. Entonces les pregunto, hasta el momento tengo solamente 9 personas conectadas de los 79 alumnos que tengo. Si ustedes tienen alguna consulta, me gustaría que me la hagan saber. Dentro de los participantes tengo a Adriana, que es uno de los grupos que ya revisé. Tienen 4 de 4 en una de las tareas que les acabo de accesar. Tengo al grupo a David, tengo a Eduardo. ¿Tienes más? Está Félix. Está Andrea, está Jennifer Flores, está Maybelline, está Sorena. Hasta esos son los que tengo conectados en este momento. Entonces, necesito saber cómo están dentro de su proceso de información y recopilación de datos, si ya tienen determinado qué tipo de instrumento es el que van a aplicar para recopilar información del tema. Entonces, me gustaría escucharlos porque hasta donde estoy revisando, estamos limitados solamente a lo que es el marco teórico, hasta ahí estamos. Me solicitaron que se les abriera la plataforma para poder enviar la tarea. Hoy me dediqué a hablar con el ingeniero Ernesto y él les abrió la tarea está abierta, los que no la enviaron. Entonces, para que ustedes puedan, ¿verdad? Completar, va a estar abierta hasta mañana al mediodía, porque eso me lo dijo él. Entonces, para que puedan enviar sus tareas. Sí, los escucho. Profe, por lo menos yo con mi grupo lo que voy a hacer es para recopilar datos, porque pues, usted sabe todo lo de la pandemia y que para evitar contacto con terceras personas es que vamos a hacer una encuesta a través de la aplicación de Google Forms. Entonces, a través de eso estamos desarrollando la encuesta que vamos a hacer para obtener los datos que necesitamos, y lo que vamos a hacer es que compartiremos el enlace, ya sea que lo compartamos dentro del mismo grupo de aquí, de la clase, o pues de igual manera lo vamos a hacer cualquier persona afuera de la universidad. Sí, es interesante lo que me acabas de decir, porque dentro de la clase del día de hoy, cierren sus micrófonos porque se deja escuchar otros ruidos. En el caso de esta clase del día de hoy, hay un video tutoriales de cómo ustedes pueden crear encuestas en Google Drive de forma fácil y rápida. También está cómo crear encuestas online, y aquí se les explica a través de este video. Tiene la participación en un foro acerca de los métodos y técnicas e instrumentos de investigación que tiene un puntaje. Hay un video complementario sobre las recomendaciones a tomar en cuenta en la investigación. Luego tienen un video complementario sobre las recomendaciones. Hay una lectura sobre análisis e interpretación de datos, y está en esta sesión 9 hay 2 tipos de tareas. La tarea 1 y la... ¿Cómo? No escucho muy bien. Pero son ustedes los que están... Alguien tiene abierto el micrófono, porque no soy yo, es alguien. Sí, pueden apagar su Sí, micrófono. alguien tiene el micrófono prendido. Es alguien que tiene abierto el micrófono y se escucha todo lo que están compartiendo en casa, porque se escucha ruido, demasiado ruido.
Entonces, habría que ver. Habría que revisar quién es el que tiene abierto el micrófono. Entonces, ya, cierre micrófonos, porfa, dice Sorena. Ya lo hicieron, Sorena, ya no se escucha. Entonces, en referencia a lo que les estaba mencionando, muchachos, ya hay que comenzar a trabajar el diseño metodológico completo. En la clase anterior se les determinó cuál es la estructura que debe proceder el diseño metodológico. Acá hay una presentación sobre el procesamiento y análisis de datos, cómo ordenar cada una de las variables y hacer la tabulación. Aquí tienen lo que es cómo se codifica. La codificación, voy a sombrear lo que me interesa que sepan. La codificación es un procedimiento técnico mediante el cual los datos obtenidos se clasifican en categorías y se traducen en símbolos, ya sean cifras o letras. Es decir, se asigna a cada opción de respuestas un número o una letra que permita tabularla rápidamente. Esto es en cuanto a ordenación y clasificación. Hay 5 pasos específicos para codificar datos. Uno dice que es desarrolle categorías de codificación que redacten cada una lista de los temas, los conceptos, las interpretaciones y las tipologías durante el análisis inicial. Luego les piden que codifiquen todos los datos, las notas de campo, las transcripciones, los documentos u otros materiales. Luego tenemos 5 pasos, siempre es la misma diapositiva. Separo los datos pertenecientes a las categorías, vea que estos datos han sobrado. Bueno, fíjense que algo importante que deben saber es que esta tabulación me la tienen que trabajar en Excel. En Excel ustedes tienen que insertar los datos y luego les va a dar una cantidad que ustedes la pueden utilizar o bien en diagrama de barra o bien en diagrama de pastel. Entonces, ¿qué es eso de tabular datos? Es contar las unidades que son ubicadas. Cuando dice que las unidades ubicadas es cuántas, si acaso su muestra se determina, fueron 20 personas las que ustedes encuestaron, un ejemplo, esas 20 personas tienen que tabular qué es lo que dijeron. Y esto es por cada pregunta. Uno de los grupos me mencionó, o más bien me enviaron, como que fueron 15 o 25 preguntas. Entonces, yo les aconsejaría para que no se les haga una gran cantidad de diagramas, porque cada pregunta tiene que ir con su diagrama de pastel o de barra que ustedes quieran utilizar. Entonces se les volvería una gran cantidad de datos. Entonces considero que lo más que podrían aplicar son 10 encuestas. No se me pasen de 10. Había un grupo que me presentó 25 preguntas. Se pueden imaginar 25 fórmulas y 25 análisis, porque después ustedes tienen que tabular los datos y hacer el análisis, que ahí es donde entra procesamiento y análisis de datos. Y aquí está lo que es la tabulación. Luego la tabulación dice puede ser tratada, les leo literalmente lo que nos dice, de forma manual o informática. Se recomienda efectuar cuando es el cuestionario es reducido, se realiza, dice, mediante el simple recuento de datos. Para tabular mecánicamente se utiliza la informática, me vuelve a decir, ya que la información que se recoge en las encuestas es muy amplia y exige para su eficaz utilización la realización de múltiples clasificaciones combinadas entre variables. Y la tabulación electrónica se realiza mediante el uso del equipo electrónico, el cual facilita de alguna manera el conteo de frecuencia. Por eso les hablaba que aquí ustedes van a trabajar con Excel. Aquí tienen un video complementario sobre cómo crear encuestas en Google Drive de forma rápida. Sería bueno que lo visualicen. Luego tienen otro video complementario, cómo crear encuestas, si es encuesta lo que ustedes van a trabajar. Los grupos en algún momento podrían visualizar y ponerse de acuerdo qué es lo que van a aplicar. Luego tenemos lo que es un foro, que donde ustedes tienen que participar sobre los métodos y técnicas e instrumentos de investigación. Un punto, tienen que participar en ese foro.
Luego tienen un video, otro video complementario sobre cómo se deben de trabajar las recomendaciones en una investigación. Si ustedes se van dando cuenta, ya prácticamente se va cerrando todo lo que es el trabajo en sí. Hay un grupo que ya me envió el marco teórico concluido. Creo que es el grupo de Denis, el grupo donde está Sorena. Pero hay otros grupos que todavía no me han enviado nada. Sería bueno que me envíen para darles una revisión y apoyarles en lo que se pueda, ¿no? De corregirles para que no nos perdamos al final del camino. Luego tenemos lectura sobre el material, dice análisis e interpretación de datos. Una vez dice que se han concluido con la recolección, codificación y tabulación de datos, sigue la etapa de análisis y luego de los datos, según, bueno, qué es lo que plantea. Estas etapas se encuentran estrechamente ligadas por las cuales se suele confundírseles con el análisis. Consiste, dice, en separar los elementos básicos de la información y examinarlos con el propósito de responder a las distintas cuestiones planteadas en investigación. La interpretación es el proceso mental mediante el cual se trata de encontrar un significado más amplio de la información empírica recabada. En efecto, estas etapas van a permitir extraer conclusiones en función del problema, las variables, la formulación de la hipótesis, y aquí ustedes se van a dar cuenta si han cumplido con lo que se plantearon, si los objetivos han sido alcanzados, que si las variables que ustedes trabajaron fueron debidamente despejadas y que sí también la formulación del problema se ha logrado resolver. Por eso les dice, el análisis consiste en descomponer la información, efectuar un plan previo, es decir, un plan de análisis, que de manera general consiste en describir qué tipo de tratamiento cuantitativo o cualitativo se le dará a la información. En la clase anterior, en la sesión 8, hay un modelo de cómo trabajar el diseño metodológico. Es bueno que no solamente se limiten a estos 40 minutos de clase, sino que también revisen cada uno de los documentos que están en la plataforma. En cada sesión hay miles, yo sé que a lo mejor ustedes es tedioso estar revisando esto, pero para poder tener un buen trabajo es necesario que revisen todos estos documentos. Esto les van a servir de apoyo. No todo se lo voy a poder estar diciendo yo porque el tiempo es tan corto. Y entonces es bueno también que se auxilien de ellos. Luego le habla acá cómo se van a verificación y edición de cuestionarios aceptables. Cada cuestionario tendrá una etapa de revisión en donde se verifican los datos obtenidos, es decir, que estén bien contestados. Mirar en base a las respuestas dadas si fueron comprendidas. Que los elementos de la muestra sean los que hayan contestado la encuesta. O sea, si yo 15 personas fueron las encuestadas o 10 personas fueron las encuestadas, me gustó cuando dice uno de los muchachos, creo que es Pereira, que él decía, nosotros lo vamos a hacer online porque no podemos estar en contacto directo con las personas. Estoy bien clara de eso. Ustedes pueden perfectamente trabajar online. Seleccionan a un grupo determinado con sus mismos amigos, pueden trabajar algunos datos, ¿verdad? Que les puede servir para poder concluir su trabajo de investigación. Luego aquí está esta parte importante. Miren, los datos serán procesados y analizados usando software destinado para esto. Se hará empleo de la CPSS y Microsoft Excel. Programas destinados a realizar análisis estadístico con un ambiente amigable para el usuario a través de interfaces fáciles de manejar y entender. Trabajemos con Excel directamente, porque Excel les ayuda y usted inserta los datos y él mismo le va a dar la cifra y le va a dar el porcentaje. Luego habla de los tipos de herramientas estadísticas. Puede utilizarse la tabulación cruzada. ¿En qué consiste ella? En identificar la relación que hay entre cada una de las variables de forma simultánea. Esto es con el fin de que ustedes vayan cotejando si realmente las variables que ustedes identificaron en todo su proceso se van cumpliendo o no. Recuerden que las variables las encontramos en los objetivos.
y estas van a dar como resultado tablas que reflejan la distribución conjunta de las variables con un número limitado de categorías o valores distintivos. Cuando habla de tablas me refiero a los elementos que ustedes van a utilizar. En la clase anterior aparecía en una de las tablas, que es donde ustedes hacen el análisis y discusión de resultados por cada pregunta. Pueden ir trabajándolo o bien en la tabla o bien en los gráficos, pueden utilizarse. Luego tienen herramientas de estadística inferencial, pruebas, dice, cuadrado para probar las significancias estadísticas que hay entre la relación de variables. Ya se los estaba explicando. Hay procedimientos de análisis de relación para verificar si hay un grado de dependencia y relación entre las variables. Hay otro procedimiento que son gráficos estadísticos. Pueden ser histogramas de frecuencias, prueba de hipótesis para evaluarlas, para ver qué tan factibles fueron. Luego tenemos el procedimiento general de análisis, que son gráficos estadísticos. Bueno, esto ya se los había dicho, la prueba de la hipótesis. Luego viene el análisis descriptivo. El primer paso en este análisis, desde una vez introducido a los mismos, es realizar un análisis descriptivo de la muestra. Por eso les hablaba, por cada pregunta que le haya facilitado su fuente, en todo caso su fuente directa, porque la persona que usted entrevistó es su fuente directa, entonces usted va a hacer un análisis. Por cada persona, por cada pregunta tiene que hacerlo. Este análisis va a permitir controlar la presencia de posibles errores en la fase de introducción de los datos. Es decir, detectaremos con él valores fuera del rango. Por ejemplo, un peso de 498 kilogramos es claramente un dato extraño. Este es un ejemplo, ¿no? Luego dice la presencia de valores perdidos. Este análisis también nos proporciona una idea de la forma que obtenemos de los datos, su posible distribución o su probabilidad con sus parámetros de centralización, donde entra en juego la media, la mediana y la moda, así como sus parámetros de dispersión, variancia y desviación típica. Este análisis es básico. Hay tendencia donde uno puede generalizar en su totalidad lo que es la población y las conclusiones van a darse de una forma descriptiva. O sea, van a ir describiendo el proceso que hicieron. Un ejemplo, los personas entrevistadas determinaron que los efectos negativos del COVID detrás del desarrollo de este virus, un ejemplo, se han presentado problemas de trabajo o problemas económicos. ¿Cuántas personas dijeron esto? ¿Qué es lo que dijo mi primera muestra? ¿Qué es lo que dijo mi segunda muestra? Entonces, ustedes van a ir determinando las respuestas de cada uno de ellos, de acuerdo a lo que ellos le dicen. Me gustaría, antes de que apliquen esto, que me envíen estos instrumentos, muchachos, para hacer la revisión y que realmente esté enfocado, porque esto tiene que estar interrelacionado con la hipótesis, interrelacionado con los objetivos y las variables, para que puedan obtener lo que desean. Luego tienen el análisis inferencial. Este se emplea en los estudios correlacionales. O sea, ustedes van a utilizar uno de los análisis, no es que los van a utilizar todos. ¿Y en base a qué van a determinarlo? En base a su temática. Bueno, esto es lo que en cuanto a análisis e interpretación de datos. Luego tienen la tarea 1. Ya en la tarea 1 de esta sesión, vamos a abrir qué es lo que nos piden. En esta sesión, que ustedes la tienen que enviar, usted me estaba diciendo, ya se lo hice saber a Ernesto, de que están cerrándomele las tareas los días sábados y ustedes son dominical, que me les dé más tiempo, ya se lo dije, hoy hablé con él. Entonces, en esta tarea, ¿qué les pide? Estimado estudiante, entregue al encargado de la asignatura el diseño metodológico con todos sus puntos, con todos sus aspectos. ¿Qué valor tiene esto? Valor de 3 puntos. Acuérdense que este es el acumulado, el segundo corte. Eso es lo que les piden en esta tarea. Luego tienen a ver. ¿Me están escuchando, muchachos?
Sí, Hola, profe. sí, 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 sí. sí se escucha. Ah, bueno. Eso es en cuanto a la tarea. Sí, Ot- profe, la estamos escuchando. Bueno. Esa es la tarea que tienen que enviar. A mí me gustaría, sí, que antes de que ustedes hagan o apliquen el instrumento, me envíen qué es lo que están haciendo o cuál es el instrumento. Si es una encuesta, que me la envíen para ver las preguntas, la redacción de las preguntas. Si es una entrevista a un especialista, que me lo hagan saber o que me lo envíen, no sé, a lo mejor por correo. Luego tenemos como siguiente función un video complementario de cómo elaborar los antecedentes, que también es otra de las partes del trabajo que hay que ir concluyendo. ¿Cuándo terminamos, muchachos, esta clase? ¿Ustedes ya tienen la fecha? ¿O no? El 22 de agosto es nuestro examen Es final. el examen final. Ya cuando hablamos del 22 de agosto, de su examen final, es que todo esto tiene que estar finiquitado. Entonces, yo va a haber un momento en donde yo les pida que ustedes me envíen todo su trabajo concluido para yo hacerles revisión general al primer borrador y luego hacerles reenvío para que ustedes corrijan dónde están los errores. Luego tienen acá cómo elaborar los antecedentes de forma rápida. Hay que visualizar el video. Y luego tienen la sesión 9, que es esta, la tarea número 2. Ahí estamos. Es lo que les piden. Vamos a revisarlo. Les estoy mencionando las tareas para que se aclaren y no haya problema después. Vamos a ver qué piden la tarea. Ya la había visualizado. Ya. Les piden, dice, entrega a su docente encargado los instrumentos de investigación que aplicará para la recolección de datos. Ustedes no me pueden aplicar ningún instrumento mientras no haya sido revisado por mi persona. ¿Oyeron? No pueden aplicar nada aún. Bien. ¿Preguntas hasta dónde vamos? Yo tengo una pregunta, profe. Sí. Mi grupo es el de Denis y Sorena y pues ese es nuestro grupo. Nosotros ya le mandamos El marco esas dos teórico tareas concluido. y también lo del diseño metodológico. Pero en cuanto a Entonces, estructura, nada más, ¿sí, no? ¿cómo así? En cuanto a estructura, sin la técnica o el instrumento que van a aplicar para su trabajo. Ya se lo mandamos, era la encuesta. Entonces me falta revisárselas y reenviárselas. Ya también, profe, no. Ya Nos dijo que creo que éramos les 10. dije que ustedes eran el grupo que tenía, creo que 20 preguntas, algo así, y les dije, no, muchachos, no Y pueden trabajar. 16. ¿Ah? Y ya la 16 nos mandó a escoger 10. Se 10, la volvemos a enviar con las 10. Sí, para ver cómo está la redacción, porque ahí solamente me fijé en la cantidad, no me fijé en la redacción, pero necesito trabajarles la redacción también. Ok. Bueno, ¿otra pregunta? Profe, Sí. a mí me revisó las preguntas el viernes que yo fui a Tú su fuiste clase la que estuviste presencial. en mi clase presencial, ajá. Sí, yo hice, bueno, usted me revisó las preguntas y yo ya completé, o sea, ya realicé la encuesta y ya también en la anterior sesión también puse la gráfica. Las gráficas tengo que revisarlas a ver cómo están. Acuérdate que ese día que estaba en la parte presencial con los muchachos, les enseñé cómo insertar los datos en Excel, pues. Pero, a ver cuál Sí, fue el Ajá, yo lo hice así, con Excel. Y ajá. después puse solo la gráfica. Mi pregunta es de que, o sea, en esa tarea que acaba de mencionar usted,
¿Solo Ujú. voy a poner lo de la encuesta o qué? Sí, solamente la encuesta, es lo único que te pido. Porque Sin todavía, análisis ni sin nada. el análisis, solamente porque aquí lo que te piden, vos porque ya te me adelantaste con el trabajo, porque estuviste, fuiste a mi clase y miraste todo lo que estábamos trabajando con los chavalos. Pero en el caso de ustedes, ahorita solamente me vas a enviar la encuesta que vas a aplicar o que ya aplicaste, pues para revisarla por donde anduvo, aunque yo me recuerdo que ya te la Ok. revisé. Ujú. ¿Otra pregunta, muchachos? Sí. Sí. Profe, Ajá. al yo ser de viernes, yo tenía que enviarlo desde el jueves. Entonces, yo tuve que aplicar mi método, el que elegí, pero no me lo ha revisado. Vos Entonces, no sos, sé cómo haría. Félix. Félix, el asunto tuyo es otro caso que lo tendría que dialogar directamente con Ernesto, porque o sea, vas a cambiar todo precisamente y te explico por qué. Porque recordá que hasta donde vas con el otro grupo, los chavalos de los Sí, regulares hacen 2 exámenes. sí, yo sé. Y ustedes Sí, sí. hacen hacen 3 exámenes el Hacemos curso 3, sí. regular y en el caso del Sí, sabatino y el dominical solamente son 2. solo- sí, yo sé. Ajá, entonces creo que habría que distribuir los puntos o ver cómo te quedas conectado, porque incluso el puntaje tuyo que tenés asignado en la plataforma Sí, no es el que te corresponde porque vos sos de sabatino y te cambia. sí. Entonces, Entonces, no tendríamos sé que cómo harían. revisar directamente con Ernesto a ver cómo vamos a hacer porque te lo autorizaron que te fueras o no sé si te vas a quedar con esa nota, pero si te quedas con esa nota salís perdiendo porque Sí, yo sé. prácticamente Sí, podrías quedarte sin sí, puntos. básicamente, sí. Es que me quedo básicamente sin nota por el cambio. Ajá. Entonces, no sé si le escribo mañana, entonces, profe. Sí, me gustaría que Porque- lo hicieras porque si no te me vas a dar una pérdida tremenda. sí, yo sé. Entonces, bueno, le escribo mañana y usted platica con Ernesto, entonces, a ver qué se va a hacer. Sí, a ver qué acciones vamos a tomar, porque hoy estuve hablando Ok, con él, pero de las otras cosas, no de, ok. ¿oíste? Sí, sí, le entiendo. Bueno, vamos a revisar la sesión anterior porque sí necesito que queden claro. Esta es la sesión 9 y voy a revisarles la sesión 8. Que es planificación de la investigación, lo que era el protocolo. Acá, ¿están visualizando pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces, hablábamos de la presentación complementaria del diseño metodológico. Creo que esto, a ver, dice la medición, aquí comienza a abordarse todo, técnicas e instrumentos, qué son las técnicas, qué son los instrumentos, cuáles son las principales técnicas e instrumentos que yo puedo utilizar. Fíjense que si se dan su leidita todo este material complementario sobre la investigación, van a aclarar muchas dudas y no me trabajen al azar, trabajen de forma ordenada. Aquí tienen la medición. ¿Qué es la medición? ¿Para qué se hace? ¿Con qué fin? Aquí se plantea. Luego tienen lo que son las técnicas y los instrumentos. ¿Qué son técnicas y qué son instrumentos? ¿Cuáles son aquellas principales técnicas e instrumentos que me podrían facilitar el trabajo de investigación? Ahí está, miren. En la técnica es la observación. Puedo utilizar el experimento, pero esta es la técnica. ¿Cuál es el instrumento? De la observación, el instrumento es la ficha de observación. Si es la técnica del experimento, el instrumento es el material experimental. Si la técnica es la entrevista, tengo que hacer un cuestionario o varias preguntas sobre lo que deseo saber del tema. Si es la encuesta, tengo que hacer un cuestionario de encuesta. Si es un censo, tengo que hacer un formulario de censo. Si es sociometría, tengo que hacer un test sociométrico. Y aquí prácticamente les van diciendo qué es lo que deben de trabajar de acuerdo con su tema. Los más usuales son las entrevistas, las encuestas. Pueden ser entrevistas abiertas o entrevistas cerradas.
o encuestas cerradas, perdón, porque recuerden que las encuestas abiertas es donde usted va a tener que leer y va a tener que hacer un análisis mayor, porque si las preguntas son muy abiertas, un ejemplo, explique por qué el COVID afecta de forma rápido al individuo, qué sé yo, entonces le van a explicar, pero si usted dice, el COVID afecta negativamente a los ciudadanos, ¿sí? No. Entonces, ahí eso es una encuesta cerrada, no le da espacio para que alguien responda, entonces es más fácil de tabular. Luego tienen la investigación cuantitativa y la encuesta, la entrevista estructurada y la no estructurada, y aquí se les explica cómo trabajarla. Aquí está, miren. La revisión enfocada a la literatura, la toma de decisiones clave, la prueba piloto. Esto va a depender, muchachos, de acuerdo al tema. En base a eso, ustedes van a seleccionar su instrumento. Aquí, ¿qué son las variables de software educativo? La variable aquí es software. ¿Qué es software? Esto es para trabajar los indicadores. También lo tienen que trabajar. En un momento dado se les va a solicitar. Estas son las variables ordenadas, miren. O sea, las variables son lo que sacamos ustedes del objetivo. Ahí está, miren. Software. Son programas. ¿Cuál es la dimensión? Es una identificación y puedo hacerlo a través de un análisis descriptivo. ¿En qué indicadores me pueden ayudar a resolver este problema? El área de conocimiento, los sujetos a quién va destinado. ¿Cuáles parámetros voy a tomar para medir esto? Aquí están, miren, nunca, a veces, casi, siempre, siempre. Entonces, estas son las preguntas que les van a servir a ustedes para tabular datos incluso. Ahí está, miren. Estos son ejemplos, cómo se codifican. Ahí está, miren. Si fueron 5 mujeres y 5 varones, aquí ustedes lo van a trabajar en la codificación. Lo mejor por eso es que no me entendían de la sesión siguiente. Y es que aquí está la explicación previa para esto. Aquí sí, está masculino 1, femenino 2. En todo caso, aquí fueron 3 personas. ¿Cuáles son los niveles de medición? Vamos a revisarlo acá, que se me fue rapidito. Existen 4 niveles y se los dice. Nivel de medición nominal. Y aquí le dice cómo trabajarlo con este cuadrito. Nivel de medición ordinal. En el nominal hay 2 categorías. Puede ser un ítem o la variable. Estas no tienen orden ni jerarquía. Usted puede trabajarlas en cualquier, o sea, ¿cómo decirle? No le sirve, esta es la primera pregunta, esta es la segunda pregunta. No, muchachos. Aquí no llevan ningún orden. Lo que se mide o si es objeto o es persona se coloca en una u otra categoría, lo cual indica tan solo diferencia respecto a una o más características. El nivel de medición ordinal, hay varias categorías, se ordenan de mayor a menor y aquí está muy contento, contento, descontento. Esto es un tipo de análisis cualitativo, no es cuantitativo. Es nivel de medición por intervalos, ahí está. Requisitos que debe cumplir un instrumento de medición. Dice que uno de los requisitos es confiabilidad, validez y objetividad. Si es que tan confiable es, qué tan válida fue la información que me proporcionó mi fuente de información y que si son objetivas o si son o las inventé. Fíjense que cuando el investigador hace todo este proceso, va a ser un buen investigador porque prácticamente va a ser objetivo. Luego me dice acá la confiabilidad en un instrumento de medición que se refiere al grado en que dice su aplicación repetida al mismo sujeto o objeto produce iguales resultados. Es confiable el dato, decimos nosotros. Si yo midiera en este momento la temperatura ambiental mediante un termómetro me indicaría que hay 220 grados centígrados. Un minuto más tarde se va a consultar. Esto es tan confiable los datos. Luego tienen acá el método. Los métodos, miren, el número de veces que usted aplicó el instrumento, el número de versiones que fueron diferentes, el número de participantes que le proporcionó los datos, y aquí donde las preguntas que van reflejándose. ¿Está bien? El método, estabilidad, fue un test el que se aplicó.
El número de veces que el instrumento fue administrado, 2 veces en tiempos distintos. El número de versiones, una versión. El número de cada participante responde al instrumento 2 veces. La inquietud responde a los individuos de una manera similar a un instrumento si se les administrara 2 veces. Esto no lo van a hacer todo, como les mencionaba, va a ser acorde con su tema. Pueden leerlo por conocimiento, pero no que lo van a trabajar todo. La validez, ¿en qué se refiere? Dice que es el grado de precisión que debe tener un test utilizado, que se mide, dice, realmente lo que está destinado a medir, es decir, la validez. La validez se obtiene mediante las opiniones de los expertos. Incluyen 3 etapas. Dice revisión de la literatura, la correlación entre los conceptos y la evidencia empírica. Se constata de esta forma. Y luego la objetividad, que es el grado en que el instrumento es permeable o la influencia de las tendencias de los investigadores que lo administran, que lo califican o lo interpretan. Y yo creo que lo último es la bibliografía, así es. Esto es en lectura y presentación del diseño complementario. Luego tienen cómo se tabulan los datos. Lean esto, ¿oyeron? Plan de tabulación y análisis de datos. ¿Cómo se hace? Aló. Sí, se escucha. ¿Sí me están escuchando? Bueno. Sí, profesor, le escuchamos. Ajá. Entonces me dice de la lectura complementaria del plan de análisis de datos. Aquí están ejemplos. ¿Se acuerdan que yo les decía cómo trabajarlos? Ahí están, miren. Cuadro de frecuencia, esto creo que lo abordé en la clase pasada.